Después de un encuentro cercano con las autoridades, permaneció respetuoso de la ley durante un tiempo, pero parece que su sed de sangre resurgió. DeAngelo consiguió un nuevo trabajo en el Departamento de Policía de Auburn y es sospechoso de agredir mujeres como el violador del área este al mismo tiempo. Para 1979, DeAngelo, de 29 años, supuestamente había cometido innumerables saqueos, violado a casi 50 mujeres y matado a 3 personas al norte de California. El último ataque del violador del área este en la bahía ocurrió el 25 de junio de 1979, ya que se teoriza que dejó el norte de California poco después. Es probable que fuera expulsado de sus tierras de caza por propietarios asustados que aumentaron las medidas de seguridad en sus hogares y compraron una gran cantidad de armas de fuego. Esto comprometió su capacidad de controlar a sus víctimas, quitándole el placer a sus crímenes. Ahora, Vanessa se va a encargar de la psicología a lo largo de todo el episodio. Por favor, tengan en cuenta que Vanessa no es una psicóloga o psiquiatra profesional, pero ha hecho una gran investigación para este programa. Gracias, Greg. A lo largo de los años, a medida que los crímenes del asesino del Golden State se volvían más descarados, una característica permaneció igual: la ubicación de sus ataques. Incluso en sus primeros días, su preferencia por los allanamientos de morada era clara. Le gustaba irrumpir en las casas e invadir los espacios más íntimos de la gente. Según el criminólogo y autor Dr. Conte Bond, la marca no es necesaria para cometer el crimen. Más bien, sirve a las necesidades emocionales o psicológicas del delincuente. La marca viene de la psique del delincuente y refleja una profunda necesidad de fantasía que el asesino tiene sobre sus víctimas. Cuando irrumpir en las casas se volvió más riesgoso para él, el tipo que eventualmente se convirtió en el asesino del Golden State pudo haber cambiado su característico sello. Podía haber llevado sus ataques fuera de la casa, donde las víctimas no estarían preparadas para defenderse. Sin embargo, el lugar donde cometió sus crímenes era tan importante como el crimen en sí mismo. Su realización psicológica no podía ser alcanzada de otra manera. Además de eso, una nueva amenaza se había apoderado recientemente de Sacramento e impulsó una mayor hipervigilancia. Un matrimonio, los Gallegos, cometieron una serie de secuestros y asesinatos que intensificaron más la vigilancia del vecindario y la presencia de la policía local. Si DeAngelo continuaba como el violador del área este, se pondría en mayor riesgo de ser capturado. Y así parece que se buscó un nuevo territorio y otras desprevenidas víctimas. En septiembre de 1979, DeAngelo supuestamente se encontró en la pequeña ciudad costera de Goleta, cerca de Santa Bárbara, California. Había ahora una barrera de casi 400 millas entre su ciudad natal y su nuevo lugar. Esperaba que fuera suficiente para sacar a las autoridades de su camino. A finales de 1979, DeAngelo había sido despedido del Departamento de Policía de Auburn por robo menor. Aunque se desconoce dónde trabajó a principios de los 80, muchos especulan que eligió un oficio que le permitió aventurarse lejos de casa. Lo más probable es que consiguiera un trabajo como camionero. Era la coartada perfecta para sus constantes visitas al sur de California. En septiembre, DeAngelo, de 33 años, planeó cuidadosamente su primer ataque en Goleta. Seleccionó su objetivo. Luego hizo mapas a mano del vecindario, anotando los barrios y callejones en caso de que necesitara escapar rápidamente. Mantuvo los nombres de las víctimas potenciales en la parte posterior de sus mapas para una fácil referencia. Su atención al detalle mostró el alcance de su necedad de control. Tenía que saberlo todo mucho antes de entrar en la casa de su víctima. DeAngelo también se tranquilizó sabiendo que cambiar de ciudad le daría una pizarra en blanco para cometer crímenes. Su tiempo como oficial de policía le había enseñado que los departamentos policíacos rara vez se comunicaban entre sí. Pasaría una eternidad antes de que la policía de Sacramento se diera cuenta de que el violador de la zona este había cambiado de nombre y se había mudado al sur.
En la madrugada del 1 de octubre de 1979, DeAngelo irrumpió en una casa en Queen Anne Lane. Como en casos anteriores, la pareja informó que se despertó con un intruso enmascarado encendiendo una lámpara en sus rostros. A través de los dientes apretados, exigió saber dónde escondían su dinero. Hizo creer a sus víctimas que solo estaba allí por dinero. Puede que lo hiciera para que sus víctimas cooperaran más, ya que pensaban que no les haría daño. Sin embargo, es más probable que solo fuera parte de la diversión de DeAngelo. Según la doctora Deborah Sherman Coughlin, autora de Buitre, Perfiles de asesinos en serie sádicos. A los sádicos les encanta engañar a la gente. Disfrutan actuando como maestros titiriteros, haciendo que la gente baile a su antojo. DeAngelo, en particular, presumiblemente, disfrutaba manipulando las emociones de sus víctimas. Esa mañana de octubre en Queen Anne Lane, y luego hurgó en sus cajones. Para mantener su astucia, reunió solo $3 en monedas. El hombre que se conoció durante este periodo como el acosador nocturno original, arrastró a la chica a la sala de estar y dejó al novio en el dormitorio. Amenazó con matarlos a ambos si alguno intentaba escapar y luego se fue a la cocina. Mientras se concentraba en prepararse un bocadillo, sus potenciales víctimas escaparon y lograron salir de la casa. Los gritos de la novia alertaron a un vecino de la presencia del hombre, obligándolo a huir. Habiéndose familiarizado con los barrios y las calles traseras, se desvaneció en la oscuridad de la noche. A pesar de que había escapado, DeAngelo estaba evidentemente furioso. Se había vuelto arrogante y había estropeado 2 asaltos seguidos. Su sed de sangre no se había agotado. Su frustración solo crecía. El 1 de octubre de 1979, Joseph James DeAngelo, de 33 años de edad, arruinó su segundo allanamiento de morada en forma consecutiva. Evidentemente pasó los siguientes 3 meses de muy mal humor, pero luego regresó al sur de California para terminar lo que empezó. El 29 de diciembre de 1979, el acosador nocturno original volvió a acechar el pequeño pueblo de Goleta. Para preparar su próxima agresión sexual, pasó la noche saqueando casas por todo el vecindario. El detective Halls creía que podía acceder a la base de datos de empresas privadas de secuencia genética como 23rd Hand Me. Si alguien en estos sitios estaba relacionado con el asesino, su equipo podría finalmente atrapar al asesino. Por supuesto, esto nunca se había hecho antes. Otras agencias de investigación en todo California también expresaron sus dudas. La mayoría de las pruebas de ADN se habían degradado en los últimos 40 años y este estilo de investigación genética podría ser totalmente imposible. El detective Halls escuchó sus preocupaciones, pero no se inmutó. Buscó una muestra bien conservada, convencido de que esto podría finalmente ayudarle a resolver el caso. Como el destino quiso, el laboratorio criminalístico del condado de Ventura resultó tener una muestra intacta del asalto del asesino a Charlene Smith en 1980. El equipo de investigadores decidió subir el perfil de ADN del asesino a GetMatch, un sitio web popular entre los genealogistas aficionados. En violación a los términos de uso, tuvieron que mentir para crear un perfil falso del asesino del Golden State. A pesar de las preocupaciones legales y éticas de sus métodos, los investigadores insistieron en que el engaño valía la pena. La secuenciación del gen del asesino se completó en enero de 2018 y los datos mostraron un extenso linaje. El detective Halls contactó con Barbara Ray Venter, una mujer dedicada a ayudar a los adoptados a encontrar a sus padres biológicos usando el ADN. Con su experiencia, Bárbara creó más de 2 docenas de posibles árboles genealógicos basados en sus resultados de ADN. En el curso de 3 meses, el equipo redujo la lista a 9 posibles sospechosos. Al adquirir el ADN de un miembro de la familia dispuesto, fueron capaces de reducirlo a 6 sospechosos. Naturalmente, Joseph James DeAngelo, de 72 años, estaba entre ellos. Los investigadores
vigilaron su casa por una semana y lo siguieron por su vecindario de Citrus Heights, observando que bajara la guardia y soltara algo de su material genético. Una tarde, DeAngelo usó un pañuelo de papel para sonarse la nariz. Lo tiró en un cubo de basura público y se fue. Aprovechando su oportunidad, el vigilante de DeAngelo corrió al cubo de basura y tomó el pañuelo como evidencia. Las fuerzas de la ley probaron el tejido y resultó ser 100% compatible. Después de 40 años de búsqueda, la policía finalmente descubrió la supuesta identidad del asesino del Golden State. El 24 de abril de 2018 se emitió una orden de arresto contra Joseph James DeAngelo. Esa misma noche, las autoridades se presentaron en la casa de los suburbios que compartía con su hija y su nieto. Le leyeron sus derechos y lo esposaron. DeAngelo respondió, diciendo que tenía un asado en el horno. A las 2:29 a.m. del día siguiente, fue ingresado en la cárcel del condado de Sacramento. El detective Paul Holes, que fue presionado por el controvertido método de comparación de ADN, se retiró 3 días después, sabiendo que su búsqueda de décadas había dado sus frutos. Desde su arresto, un DeAngelo de ahora 74 años de edad ha dicho poco. Ha sido alojado en el pabellón psiquiátrico de la cárcel del condado en vigilancia de suicidio. Se ha informado que el arresto fue un shock extremo para su familia, que desde entonces ha cooperado con las autoridades. Su esposa Sharon cerró su oficina poco después del arresto de DeAngelo. En su más reciente aparición en la corte el 22 de enero de 2020, un emocionado pero visiblemente frágil de DeAngelo apareció ante un juez y los medios de comunicación. Se anunció que sería procesado por 26 cargos de asesinato, asalto y secuestro. Desafortunadamente, la mayoría de sus crímenes, como el violador del área este, estaban fuera de la ley de prescripción. Algunos sobrevivientes y sus familias han expresado interés en asistir a futuras audiencias. Desean ver el rostro del hombre al que temieron durante tanto tiempo y preguntarle por qué les hizo daño. Otros se han presentado en la corte simplemente para expresar su desdén por él. En una de sus audiencias, mientras lo escoltaban fuera de la sala, una voz de la multitud gritó, «¡Púdrete en el infierno!». Los fiscales han declarado que buscarán la pena de muerte, a pesar del reciente impulso del gobernador Gavin Newsom para poner fin a la política. El arresto de Joseph James DeAngelo ha traído cierres a los que fueron víctimas durante sus 12 años de crímenes. Sin embargo, para otros su vida es un sombrío recordatorio de que el asesino vivió hasta una edad avanzada después de acortar muchas vidas.